Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro de los webinars que hacemos desde el programa Duchen al Día. Hoy contamos con la participación del doctor Rubén Miranda. Él es profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid y además es el investigador principal del proyecto BIN aquí en España. Yo creo que se ve todo bien y estamos todos ya preparados. Así que, Rubén, cuando quieras, adelante. Pues muchas gracias, Marisol. Gracias por haberme invitado una vez más a poder hacer ahora lo que sería un poco de actualización de por dónde un poco va la investigación, más bien los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de los años en los que hemos estado trabajando en este proyecto europeo. Un proyecto que está centrado precisamente en las comorbilidades cerebrales. Yo creo que ya todos los que puedan estar atendiendo estarán familiarizados con el hecho de que efectivamente en Duchenne no solamente tenemos la afectación a nivel muscular, sino que también puede haber esa afectación a nivel cerebral que da lugar a que puedan darse dificultades en el ámbito cognitivo, de la conducta y también conductual. De hecho, en términos generales, un poco lo que tenemos recogido en la literatura sería que característico en Duchenne sería encontrar en términos promedio una inteligencia que puede estar un poquito por debajo del promedio de la población normotípica, existiendo hasta un 30% de pacientes riesgo de que haya una discapacidad intelectual. Y luego podemos ver también alteraciones en distintos dominios de la cognición que no tienen que ir necesariamente asociados con esa discapacidad intelectual, pero sí que puede haber déficits a nivel de lenguaje, aprendizaje, funciones ejecutivas. E igualmente, vemos que en Duchenne hay una frecuencia significativa de la presencia de trastornos de tipo neuropsiquiátrico. En torno a 30-50% de pacientes pueden haber recibido algún tipo de diagnóstico de un trastorno de déficit de atención, un trastorno tipo autista, trastornos emocionales, ansiedad, depresión. Y todo ello relacionado a su vez con la presencia de alteraciones a nivel cerebral que sobre todo están afectando a la conectividad entre distintas áreas del cerebro. Este tipo de problemas desde el ámbito cognitivo, conductual, emocional y tendrían su origen en lo que sería el hecho de que el gen de la distrofina no solo se expresa en el músculo, sino también que se expresa en el cerebro. En el cerebro tenemos la forma, digamos, equivalente a lo que encontraríamos en el músculo, la de llamamos la distrofina de expresión completa de P427 y esto se vería acompañado también de la expresión de otras formas de esa distrofina más corta, como serían la 140 y la DP71. Pues esta ausencia de distrofina, como comentaba, pues puede tener como consecuencia esos problemas, la aparición de esas dificultades en el ámbito cognitivo, por ejemplo, del aprendizaje, dificultades en lectura, matemáticas, memoria de trabajo suelen ser muy frecuentes. Igualmente afectando la atención y funciones ejecutivas, aquí con rasgos que entrarían dentro del trastorno de déficit de atención, o esas dificultades para planificar, organizar la conducta, tener flexibilidad, que sería lo característico de las funciones ejecutivas. E igualmente tendríamos esa afectación al lenguaje, con lo más característico que sería un poco el retraso en la adquisición del mismo, acompañado con dificultades pragmáticas, es decir, en el uso de este lenguaje, que tiene algo que ver también con la función social, que puede estar igualmente afectada en algunos de estos pacientes. Podemos ver alteraciones a nivel de aspectos emocionales, de la ansiedad y sus problemas a nivel también de conducta, cognición social, que digamos, están bien relacionados con los rasgos característicos de los trastornos de espectro autista. Es importante, no obstante, mencionar que no todos los niños van a presentar o presentan este tipo de dificultades y que en el caso de que aparezcan o cuando aparecen, pues no es culpa en sí mismo del menor y tampoco es algo que se pueda explicar debido a la acción de la familia. Es decir, es algo intrínseco a la propia enfermedad. Y la manifestación puede ser
muy diversa en lo que sería su severidad. Podemos estar viendo casos de pacientes que tienen una afectación muy leve y otros que sí que ya tendrían una afectación bastante más severa o grave. Como decía, todo esto pues estaría relacionado a su vez o tiene una relación con alteraciones a nivel cerebral de la organización, podríamos decir, organización estructural del cerebro. Por ejemplo, se han observado reducciones en lo que sería el volumen de sustancia gris, es decir, cuerpos neuronales, así como de sustancia blanca, es decir, las fibras, las conexiones que permiten comunicar las neuronas entre sí. Habría también dificultades o cambios a nivel metabólico, por ejemplo, con reducciones de la perfusión, flujo vascular sanguíneo cerebral. En este caso, sin una asociación muy clara con lo que serían este tipo de alteraciones ya en la conducta de la cognición. Y más recientemente se pueden ver trabajos como, por ejemplo, en este, donde nos ponen de manifiesto que efectivamente se pueden dar alteraciones en la conectividad entre distintas áreas del cerebro en asociación con lo que serían problemas, por ejemplo, en este caso en particular, de funcionamiento en tareas de memoria de trabajo, es decir, funciones ejecutivas. Bien, como os decía anteriormente, pues el gen de la distrofina es complejo y en el caso de su expresión en el cerebro, pues va a dar lugar a tres formas principalmente de esta distrofina. Tendríamos por un lado esa distrofina de extensión completa, la 427, que se ve asociada con la estabilización de receptores GABAérgicos, es decir, va a tener influencia en lo que sería el control de la transmisión inhibitoria de esas neuronas que tratan de inhibir la acción de otras neuronas. En el caso de la forma corta 140, aquí lo que tenemos es una expresión de esta proteína de forma temprana en el desarrollo, es decir, sobre todo a nivel fetal, y una expresión en asociación con otros genes que están implicados en regular los procesos de neurodesarrollo. Aún así, esta proteína también se expresa en el cerebro adulto y también estaría teniendo funciones en relación al control de la transmisión sináptica, es decir, de la comunicación entre las neuronas, en este caso a nivel glutamatérgico, es decir, a nivel excitatorio, un poco lo contrario a lo que veríamos en el caso de la 427. En este caso serían esas conexiones que unas neuronas estarían intentando mandar señales de excitación hacia otras neuronas. Y por último tendríamos la forma más corta, la DP71, que igualmente también se localiza en asociación con sinapsis de tipo excitatorio glutamatérgico y asimismo también en células gliales que participan un poco en el control en la formación de la barrera hematoencefálica y un poco en el control un poco de todo lo que sería la perdón, lo que sería un poco ese diálogo entre lo que sería la parte vascular y la parte cerebral. Bien, en el caso de los pacientes, cuando estamos hablando de qué formas de proteína pueden estar alteradas en los mismos, esto va a estar dependiendo del punto de la mutación. De hecho, tendríamos que decir que la aparición de esas distintas formas de distrofina va a depender de la existencia de promotores internos en el gen, es decir, tenemos puntos distintos a partir de los cuales podemos empezar a leer y a partir de ahí obtener esas distintas formas de distrofina. Si esas mutaciones se encuentran en una zona proximal del gen, vamos a perder la forma larga de la distrofina, pero aún así se va a mantener la posibilidad de dar lugar a las formas cortas de la misma, por el hecho de que para esas formas tenemos otros promotores internos que no estarían afectados por esa mutación. A medida que avanzamos, que la mutación es más distal, pues no solamente vamos a perder la forma más larga, sino que vamos a perder también algunas de las cortas como la 140, y si ya estamos en el punto más distal del gen, pues vamos a tener esa pérdida de todas las formas de distrofina. Es decir, que los escenarios serían o bien perdemos solamente la forma larga de la proteína o tenemos una pérdida acumulada que obviamente pues es un factor de mayor riesgo y vulnerabilidad respecto a estas
alteraciones desde el punto de vista cerebral. No obstante, cuando hablamos del perfil de los problemas a nivel cognitivo en los pacientes, lo que vamos a observar es que es un perfil donde tendríamos una combinación de ámbitos que estarían bien preservados, es decir, la presencia de fortalezas, el razonamiento visual, aprendizajes, formas concretas de aprendizaje, memoria visual, combinado con otras zonas, otras áreas de esa cognición que sí que pueden estar más afectadas, debilidades típicas como la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento o aspectos atencionales. La importancia de detectar esto es clave, todo lo que sea poder determinar que puedan existir este tipo de problemas, pues nos va a poder permitir pues, establecer cuál es ese perfil que puede tener el niño, el paciente. Podemos con ello también, obviamente, orientar a partir de ello esos apoyos educativos necesarios, prevenir trabajando, por ejemplo, en el ámbito psicológico para la prevención de problemas emocionales, y con todo ello pues, revertirá en una mejora de la calidad de vida. Así que cuanto antes se detecte, pues mejor respecto a lo que sería la propia intervención que podamos realizar. ¿Qué estamos haciendo en el proyecto BIM? O que básicamente, que hemos estado haciendo más bien, sería un poco tratar de ahondar en el conocimiento de un poco la localización y la expresión de esas distintas formas de distrofina en el cerebro, desde un punto de vista regional y también temporal, en qué momentos del desarrollo se estarían viendo expresadas. Trabajamos a nivel preclínico también con la caracterización de lo que son los problemas de conducta en modelos animales, modelos que van a reproducir esas mutaciones que podemos observar también en los pacientes, perdiendo una o varias de estas distrofinas cerebrales. Tenemos una línea también de trabajo que estaría dedicada un poco a ver la capacidad que tenemos para poder restaurar mediante terapia génica este tipo de problemas, es decir, primeramente ver si somos capaces de reexpresar la distrofina a nivel cerebral, y con ello si podemos rescatar los déficits de conducta en los distintos modelos de ratón deficientes en distrofina. Luego tendríamos el paquete clínico, que es donde más hemos trabajado en España, que estaría dedicado a esa caracterización de las alteraciones neuropsicológicas en los pacientes. Constantemente hablo de Duchenne, pero dentro del estudio estudiamos igualmente pacientes Becker. Y por último tendríamos un paquete de trabajo que está dedicado un poco a la neuroimagen, a ver lo que serían esas posibles alteraciones a nivel de la organización estructural y funcional del cerebro en pacientes y también en los modelos animales. Ahora voy a contaros un poco más o menos de algunas de las publicaciones, de los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de estos años, empezando por lo que sería la parte más básica de la localización y expresión de las distrofinas, pues hemos podido determinar que efectivamente cuál es el patrón de expresión a nivel de región cerebral, expresión espacial de las distrofinas. Vemos que pueden estar, que se ve esta distrofina en condiciones normales pues en regiones corticales, en cerebelo, o como en el caso, por ejemplo, de la DP71, que estaría distribuida ampliamente por todo el cerebro, que esta distrofina se va a expresar en distintos tipos celulares. Ya habíamos visto anteriormente que puede haber distrofina asociada con sinapsis de tipo excitatorio, glutamatérgico, otras distrofinas que pueden estar asociadas con las sinapsis GABérgicas de tipo inhibitorio, y también pues, tenemos expresión en otras células, por ejemplo en el cerebelo, en las células de Purkinje y también en interneuronas corticales. Regulación durante el desarrollo, hemos podido ver un poco cuál es el patrón a lo largo del desarrollo de la expresión de estas proteínas cuando se expresan, y ahí lo más destacado es observar que, por ejemplo, la 140, como también os comentaba anteriormente, sería su
digamos, su máximo de expresión se produciría durante el desarrollo temprano en etapa fetal. No obstante, también os comentaba que efectivamente podemos también tener cierta expresión en cerebro adulto y finalmente pues la que sería principal proteína expresada en la etapa adulta pues sería la 427. Luego, bueno, desde un punto de vista celular también hemos visto que varias isoformas pueden coexistir dentro de la misma célula y hemos podido también determinar pues, que hay diferencias en lo que son esos patrones de expresión regional y temporal entre los modelos de ratón y también en pacientes a nivel de cerebro humano. Al respecto, un poco de la reproducción de las alteraciones conductuales en los modelos animales, pues hemos producido bastantes trabajos en este sentido y pues bueno, hacer una pequeña síntesis, vais a ver que podemos o hemos podido determinar que las alteraciones emocionales o rasgos tipo ansiedad son muy habituales, por ejemplo, ya en los ratones que son deficientes en solo la forma larga de la proteína, sería, por ejemplo, el ratón MDX o el MDX5CV. El modelo MDX52, que es un modelo de ratón que reproduce aquellas mutaciones que en el humano implican la pérdida de la 427 y la 141, sería un factor que agrava un poco este fenotipo, es decir, que nos puede provocar unos niveles de ansiedad más acentuados y alteraciones también en formas de aprendizaje emocional, como el aprendizaje del miedo. Por lo tanto, la conclusión en este sentido con estos modelos preclínicos es que la 140 sería un factor, la pérdida de la 140 sería un factor de agravamiento de esas alteraciones emocionales. Respecto de la función ejecutiva, también se ve alterada en estos modelos de ratón, habiéndose estudiado el 5CV y el 52, es decir, solo 427 o la 427 más la 140, hemos podido observar pues, la presencia de patrones de conducta de hiperactividad, de impulsividad, conducta perseverativa y déficits de flexibilidad que son reminiscentes un poco que recuerdan a lo que son esos rasgos típicos en trastornos de déficit de atención, trastornos obsesivo-compulsivo y síndromes disejecutivos o disfunción ejecutiva. A nivel de conducta social, pues hemos hecho, por ejemplo, más recientemente tenemos un trabajo donde lo que queríamos ver era el papel que podía tener la forma más corta de la proteína, la DP71, y para ello utilizamos un modelo que es únicamente deficiente en esa proteína y conserva las anteriores, ¿no? Y en este caso hemos visto que con solo la pérdida de esa proteína corta es suficiente para poder observar este tipo de alteraciones en la conducta social. Por lo tanto, podemos entender que esa DP71 en su esencia sería un factor de vulnerabilidad también para lo que pueda ser el desarrollo de trastornos de espectro autista. Bien, al respecto de la contribución específica que pueden tener cada una de las formas de distrofina para la conducta, pues así un poco simplificando, tendríamos que la 427 tendría una alta relación ya con la reactividad, cambios en la reactividad emocional y los circuitos del miedo, que en el caso de la 140 tendríamos, sobre todo empezaríamos a ver problemas en su ausencia a nivel de función ejecutiva, de flexibilidad, adaptación a los cambios y en el caso de la forma corta, de la 71, de la 40 no estoy hablando, papel en la conducta social y también se reproducen los problemas de ansiedad, ¿no? Al respecto de la relación pues, genotipo-fenotipo, vemos que la severidad al final del fenotipo conductual, es decir, la gravedad de lo que van a ser esas alteraciones conductuales va a estar muy en función de cuántas distrofinas de estas hemos podido tener ausentes o hemos perdido, ¿no? Que sería cuando tenemos esa afectación de las formas cortas, pues mayor probabilidad de que aparezcan esas alteraciones cognitivas y conductuales. Al respecto de un poco de la parte de terapia, un trabajo preclínico también a partir del grupo de trabajo en Binz
ha hecho varias publicaciones en este sentido, probando distintos compuestos de terapia en distintos modelos animales. También así un poco simplificando, pues una de las estrategias de terapia que más se ha estudiado ha sido la del salto de exón con oligonucleótidos sin sentido, que hemos visto que permiten restaurar la forma larga de la proteína en el cerebro y que, bueno, esos niveles que se pueden ver restaurados pues son bajos. Estaríamos hablando de una horquilla entre 5 y 15% de lo que serían los niveles normales en regiones como el hipocampo, corteza y cerebelo, pero aún así, a pesar de ser un bajo porcentaje de distrofina, la que se puede reexpresar postnatalmente, se pueden ver también mejoras en lo que sería el fenotipo conductual, es decir, reducción de ansiedad, por ejemplo, disminución de la respuesta de miedo condicionado, que es algo muy característico en este ratón MDX, y la normalización de formas de aprendizaje emocional. En definitiva, la recuperación de funciones cognitivas, vamos a ver que es parcial. En algunos modelos que se han probado estas terapias, pues han mejorado, se ha dado cierta mejoría en formas de memoria de reconocimiento y parcialmente en lo que sería, por ejemplo, memoria asociativa. En gran medida, estos resultados y mejoras de la función ya a nivel conductual pues van a depender un poco también del sistema que estemos utilizando, si estamos utilizando esos óleos sintéticos, si estamos utilizando vectores virales, donde, por ejemplo, en el caso de estos vectores virales, aun teniendo igualmente capacidad de restaurar la distrofina, no parece tan claro que se pueda llegar al rescate de la conducta, ¿no? El mejor resultado en este caso estaría con el sistema de oligo. Al respecto un poco de lo que nos van diciendo los resultados, es que efectivamente hay evidencia de la posibilidad de revertir los déficits. Esto es importante porque viendo que hay distrofinas como la 140 que tienen un papel fundamental a lo largo del neurodesarrollo con su expresión en la etapa fetal, el ver que cuando llegamos postnatalmente a aplicar algún tipo de terapia, pues puede darse reversión, aunque sea parcial, de esos problemas, pues es algo, digamos, que llama al optimismo, ¿no? Por lo tanto, respaldaríamos el potencial que pueden tener estas terapias hacia el cerebro para mejorar esos síntomas cognitivos y conductuales, aunque, como insisto, estuviéramos interviniendo postnatalmente. Al respecto del paquete de trabajo sobre la neuroimagen, sobre la, digamos, organización estructural y funcional del cerebro, pues hemos hecho mucho de lo que sería valoración de la conectividad desde un punto de vista estructural e igualmente también a nivel funcional y luego a nivel metabólico también, por ejemplo, observando esos flujos, esa perfusión vascular sanguínea. No obstante, no puedo diseminar ahora mismo los resultados porque los datos se están viendo analizados y están prácticamente, tenemos ya las conclusiones, hemos llegado a ellas, pero hasta que no tengamos publicado no podemos, digamos, darlos todos los detalles, pero a lo largo yo creo que de este 2026 ya podremos ver algunas publicaciones en este sentido de hallazgos de esta, digamos, estado a nivel cerebral y la relación que tienen estas alteraciones cerebrales con aspectos de la cognición que habían sido igualmente valorados dentro del proyecto. Esos aspectos de la cognición y de la conducta forman parte del cuerpo de trabajo del equipo clínico, de la parte clínica del proyecto BIEN, donde también hemos tardado un poco en empezar a poder sacar estas publicaciones. Ahora mismo pues ya tenemos un conjunto de ellas que vienen desde lo que sería un poco la determinación del punto de partida donde estamos, por ejemplo, en términos de
disponibilidad de instrumentos para valorar este tipo de problemas, pasando por entonces la necesidad de elaborar un protocolo que pueda ser específico para poder capturar esos problemas y la validación de instrumentos que nos van a poder ayudar precisamente a detectar y de forma temprana esos problemas. Hay más publicaciones por venir y que estaré encantado de comentaros más adelante cuando esto ocurra, ¿no? Como digo, esa parte clínica del proyecto BIM, pues tenía como tres frentes, ¿no? El primero, una primera parte dedicada un poco a la identificación de cuáles son las áreas de conducta más frecuentemente afectadas. Esto lo hemos hecho a través de cuestionarios que se han pasado online y que nos han permitido también poder estimar la incidencia de esas comorbilidades neuropsiquiátricas, la presencia de esos trastornos, ¿no? La parte segunda sería esa valoración neuropsicológica que hicimos en persona y que nos permitía hacer la caracterización del perfil detallado de las áreas de cognición afectadas en Duchenne y Becker. Y finalmente, la tercera parte del proyecto pues estaba dedicada a lo que sería el desarrollo, creación de una nueva herramienta de cribado que sería el llamado Bind Screener y que nos va a permitir a partir de ahora poder identificar tempranamente cuáles son los pacientes que están en riesgo precisamente de poder desarrollar algún tipo de estos trastornos neuropsiquiátricos. Todo este trabajo se ha realizado a nivel multicéntrico dentro de Europa. Estamos hablando de 8 centros europeos distribuidos en 6 países: Dinamarca, Francia, Italia, España, Países Bajos, Reino Unido, y también con la colaboración de World Duchenne a nivel mundial y también de las asociaciones como Duchenne para el Proyecto España a nivel local, que nos han dado un soporte muy importante y valioso que ha hecho posible que el trabajo fuera hacia adelante. Al respecto un poco de cuáles son estas primeras contribuciones que estamos publicando ahora mismo, pues os decía que en primer lugar pues hicimos un estudio para ver hasta dónde podría haber algún tipo de uniformidad en los criterios y en los instrumentos utilizados para caracterizar los problemas en pacientes en la comunidad Duchenne. Y aquí observamos, haciendo un estudio entre los distintos centros implicados, que habría una variabilidad excesiva de instrumentos. Fijaros que, por ejemplo, para lo que es determinaciones de problemas a nivel cognitivo o de conducta en pacientes entre 6 y 18 años, pues habría hasta 38, 26, 15 instrumentos diferentes utilizados entre 7 centros dedicados a esto, ¿no? Por lo tanto, esto llamaba nuestra atención al respecto de que efectivamente necesitamos un protocolo estandarizado, unificado, para poder tener un punto común de referencia entre los distintos centros que se encargan precisamente de la valoración de estos problemas asociados en Duchenne. Para eso pues nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar en lo que sería la armonización de estos instrumentos y la creación de un nuevo protocolo para poder hacer este tipo de valoraciones. A partir de ahí, pues empezamos a aplicar, para validar ese protocolo, empezamos a aplicarlo a todo lo que es la cohorte de pacientes que se han podido reclutar para BIM, que implicaba, bueno, en las distintas partes de trabajo que teníamos, así en números redondos, un total en torno a 437 pacientes que han podido ser evaluados a través de cuestionarios o bien también cuestionarios y la valoración en clínica a nivel neuropsicológico. De los instrumentos que hemos podido validar, pues hemos creado uno nuevo, que sería el cuestionario de dificultades de aprendizaje de Copenhagen, que es un centro neurológico de referencia en los Países Bajos. Este es un instrumento que es un instrumento breve de 20 ítems, 20 preguntas, que cuestiona sobre 4 áreas
que serían relativas al aprendizaje, dificultades de aprendizaje en matemáticas, lectura, memoria de trabajo y funciones ejecutivas. Se ha validado este instrumento con 271 pacientes y, bueno, que son las propiedades psicométricas del test, podemos decir, simplificando, que han sido muy buenas, es decir, tenemos una buena fiabilidad, una buena validación en el sentido de relación o correlación de estas puntuaciones a través del cuestionario con otros instrumentos que están dedicados de forma exclusiva a valorar aspectos, pues, por ejemplo, en concreto de lectura o de aritmética. Y por lo tanto, pues este es un nuevo instrumento que va a poder ser empleado para precisamente esa valoración de dificultades de aprendizaje en Duchenne. Por otro lado, hemos, digamos, aplicado un sistema de entrevista que está basado en el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, para poder determinar un poco cuál sería esa sensibilidad de este instrumento para llegar a poder apuntar hacia lo que serían pacientes en riesgo de caer dentro de alguna de estas categorías diagnósticas, TDAH, autismo, etcétera, etcétera. Aquí contamos con datos de 238 pacientes, población Duchenne de 5 a 17 años. Hemos obtenido, pues, los índices así un poco de prevalencia de los trastornos, pues nos hablarían de un 8 a un 7%, lo que sería ese TDAH, ansiedad, autismo, como los más frecuentes. Y en lo que se refiere a las relaciones genotipo-fenotipo, pues hemos visto que aquellas mutaciones que afectan a la 140 pues están asociadas con mayor riesgo de la aparición de rasgos tipo autismo, mientras que cuando simplemente tengamos afectada la 427, pues ya es suficiente para que podamos ver alteraciones a nivel de TDAH o rasgos de TDAH, de déficit de atención, ansiedad o conductas de tipo oposicionistas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues este sería un sistema que ahora mismo hemos podido validar como sensible igualmente para capturar este tipo de rasgos relacionados con los trastornos dentro de la comunidad Duchenne. Al respecto de la valoración cognitiva en persona, pues bueno, se ha hecho una evaluación individual cubriendo diferentes ámbitos de esa cognición, desde la inteligencia general a funciones cognitivas particulares, memoria, lenguaje, cognición social, atención, función ejecutiva y también al ámbito académico, lo que sería lectura y aritmética. Todo ello dentro de nuestro modelo de referencia, que sería ese modelo de los 10 grandes, el Big Ten en Duchenne, que digamos, engloba todo lo que son las partes de esa cognición y de la conducta más frecuentemente afectadas en los pacientes, dividiéndolas, separándolas en 4 dominios. Uno sobre la cognición, donde tendríamos esa función ejecutiva, memoria de trabajo y función intelectual, otro sobre esas habilidades académicas, aprendizaje, lectura, matemáticas, un dominio de la emoción, donde tendríamos la ansiedad y la depresión, y ese modelo y ese dominio cuarto de a nivel más de conducta, de trastornos psiquiátricos o rasgos relacionados con trastornos neuropsiquiátricos como trastorno déficit de atención, autismo o trastorno obsesivo compulsivo. De nuevo, en este punto, aunque ya hemos avanzado de forma importante en el análisis de datos, todavía estamos trabajando en algunos aspectos y por lo tanto, bueno, estamos preparando las publicaciones y todavía en este punto pues no puedo ser muy concreto con los resultados que hemos obtenido. Finalmente, el último bloque clínico decía que estaba dedicado un poco a lo que sería la construcción de una nueva herramienta que nos pudiera ayudar a detectar de forma temprana esos pacientes que pueden estar en riesgo de desarrollar un trastorno de tipo neuropsiquiátrico. Esto es este instrumento que hemos creado, lo hemos llamado el Bind Screener, ha sido publicado recientemente y se presenta como un cuestionario muy breve, con solo 18 ítems, que tiene como objetivo precisamente esa detección de las señales de alerta para poder facilitar la intervención temprana.
Hemos podido validar este instrumento en una población de hasta 835 pacientes Duchenne, en un rango de 5 a 42 años de edad. Es un instrumento que estaría disponible, que lo hemos traducido hasta en 11 idiomas y que pues los participantes han venido de hasta 38 países diferentes. O sea que ha sido una cosa bastante global en lo que sería la distribución del instrumento para su validación. Con él hemos observado que hay una alta prevalencia de trastornos dentro de la población Duchenne en general, hasta con un 50%, por encima del 50% de pacientes que han podido tener o tienen algún tipo de diagnóstico, y con un tercio de sus pacientes que pueden llegar a tener incluso más de un diagnóstico, pueden tener 2 o más diagnósticos. Entre los que serían más frecuentes, pues tenemos las dificultades del lenguaje, trastorno de déficit de atención, ansiedad, dificultades lectura, matemáticas, autismo. Propiedades psicométricas han resultado también muy buenas, alta fiabilidad y validez, y también una alta capacidad para discriminar, para identificar esos pacientes que pueden tener ese riesgo mayor para la presencia de un trastorno neuropsiquiátrico. Bien, en concreto, pues nuevamente indicaros para que tengamos una idea clara, dado que este instrumento ya está ya está publicado lo que sería el trabajo de estudio base. Ya lo estamos trabajando en la elaboración del manual que vamos a publicar próximamente. Es muy importante que quede claro que este es un instrumento que se va a poder utilizar por parte de clínicos, por parte de investigadores, y tiene que quedar muy claro que no estamos buscando un diagnóstico con este instrumento, sino lo que tratamos de ver es identificar lo que pueden ser señales de alerta sobre estos trastornos. Es decir, no va a ser una herramienta diagnóstica en sí misma. Buscamos con ello contribuir a la mejora de la atención, es decir, que cuando salen esas señales de alerta podamos referir al paciente a una evaluación más especializada, ¿de acuerdo? Y igualmente pues es un instrumento que nos va a poder permitir también llamar la atención tanto a profesionales como familias en relación a la presencia de este tipo de comorbilidades cerebrales en Duchenne. Nuevamente, el modelo de partida desde el punto de vista teórico para construir ese instrumento ha sido ese dominio del Big Ten, de las 10 áreas, que en este caso pues, serán 10, en lugar de 10 serán 9 las que nosotros evaluamos, porque eliminamos la función intelectual, dado que esto requiere una evaluación bastante más exhaustiva y no se puede realizar como en el caso de las otras áreas, que lo que estamos haciendo es utilizando únicamente 2 ítems, 2 preguntas por cada una de ellas para determinar un poco su estado. Bien, no quiero ser demasiado pesado con detalles. Básicamente, recordaros que habríamos hecho esa validación con 835 pacientes Duchenne. Tenemos datos también de pacientes Becker, y vamos a trabajar en ver si podemos sacar adelante también unos resultados, digamos, unos análisis específicos para la población Becker. Como os decía, pues ahora mismo está disponible en 11 idiomas. Vamos a incrementar el número de idiomas en la medida que seguimos trabajando sobre este instrumento, con la base en otro proyecto nuevo que nos han concedido para este año, donde vamos a incorporar también a países como Bélgica y Alemania, haciendo las traducciones y también digamos, el reclutamiento de pacientes en estos otros países. No obstante, bueno, ya veis que hemos llegado a obtener respuestas de personas de hasta en 38 países diferentes, con una distribución equilibrada entre países de la parte europea frente a parte no europea. Bien, al respecto un poco, si queréis, de resultados, lo que había comentado anteriormente, que hemos podido identificar mediante este cuestionario que efectivamente hay una alta prevalencia de trastornos en la población, en la comunidad
Aquí estaríamos hablando por encima del 50% que pueden tener alguno de estos trastornos de tipo neuropsiquiátrico y con esa alta comorbilidad, es decir, ya presencia simultánea de más de un trastorno, pues hasta un tercio de pacientes de familias han reportado que tendrían ese tipo de trastornos. En general, los más frecuentes serían trastornos relacionados con el lenguaje, seguido por el déficit de atención. Y es importante destacar que esto es algo que está relacionado con la enfermedad, porque la prevalencia de estos trastornos, de todos ellos, estaría por encima de lo que se puede observar en la población general. En el cuestionario inicial habíamos añadido también algunas cuestiones para interesarnos sobre cómo el nivel un poco de carga que pueden suponer estos problemas para las familias y el nivel también de asistencia, de evaluación y de tratamiento que se puede estar recibiendo. Si hablamos un poco de carga en general, pues tenemos el 58% de personas que nos han declarado que efectivamente pues es algo que les preocupa de forma significativa, y esto luego destaca con los bajos porcentajes que podemos encontrar en lo que se refiere a evaluación, seguimiento, tratamiento de las mismas, ¿no? Si nos vamos ya a lo que sería terapia farmacológica, pues estamos cayendo hasta valores del 20% aproximadamente o en promedio que han recibido este tipo lo que pueden estar recibiendo este tipo de tratamientos, ¿no? Y por otro lado, pues hay una alta proporción también de la población, de la comunidad Duchenne, que está reclamando pues mayor soporte, mayor atención sobre este tipo de cuestiones. Por lo tanto, pues esto lo único que nos hace es reforzar esa idea de que efectivamente es algo importante a lo que hay que atender en Duchenne, que necesitamos las herramientas para poder detectarlo de forma cuanto más temprano mejor, y que es igualmente imperativo que podamos pasar a la parte de tratamiento, de intervención. Ya recapitulando, pues diríamos un poco que efectivamente esta enfermedad pues, puede estar asociada o puede afectar igualmente al cerebro, no solamente cuestión muscular, sino también que se añaden esos problemas que puede haber en aprendizaje, atención, conducta, emociones, que comprender que existen este tipo de dificultades y cuáles son, pues nos va a mejorar lo que sería un poco la situación de las familias a la hora de poder adelantar lo que pueden ser o sugerir los apoyos educativos que se puedan requerir, podemos mejorar el bienestar emocional en el acompañamiento de las familias. Estamos aportando pues, nueva información a partir de lo que sería desde BIM, a partir de lo que sería tanto el trabajo preclínico con los modelos animales, con los pacientes, y con la unión que estamos también trabajando a ver esa validación cruzada entre lo que tenemos en los modelos animales y en los humanos, y todo ello con el punto de vista, también en el punto de mira tenemos todo el tema de tratamientos. Seguimos analizando los datos y estamos preparando nuevas publicaciones. Falta por salir esta información que os decía sobre la neuroimagen, la parte cerebral, y falta también por salir todo lo relativo al perfil cognitivo y de las comorbilidades en los pacientes, y esa integración que os decía entre pacientes y modelos animales. Y como objetivo final lo que vamos a tener pues, es aproximar lo que pueden ser mejoras para la terapia del futuro, ¿no? Al integrar todos estos datos podremos identificar cuáles son esas áreas sensibles, estamos aportando lo que van a ser instrumentos que permiten detectar y hacer el seguimiento de esas dificultades, y por lo tanto estamos en condiciones de ir pensando en la aproximación de este tipo de instrumentos para posibles ensayos clínicos o la valoración de algunas terapias. ¿De acuerdo? Así que, bueno, este es un poco el camino que llevamos recorrido hasta ahora, y no se acaba, sino que vamos a seguir y seguiremos por un tiempo importante con el análisis de todos los datos que nos quedan todavía por analizar.
Pues nada, ya con esto cierro la presentación, agradeciendo no solamente a los miembros del consorcio, equipos investigadores, clínicos y demás, sino también hay que agradecer y mucho a las familias en su colaboración, porque si ellas no participan voluntariamente en este tipo de estudios, pues no sería posible que llegáramos a producir nueva información. Así que muchas gracias a todos y gracias a Duchenne España nuevamente por haber permitido que pueda compartir con vosotros pues estos resultados. Muchas gracias a ti, Rubén, por estar con Bueno. nosotros hoy por la tarde. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Como ya sabéis, podéis hacer las preguntas o escritas en el chat o simplemente, si podéis, os podéis poner el micrófono y preguntar. Yo tengo una que me han enviado vía móvil y si quieres empezamos por ahí. Me preguntan desde Barcelona que su hijo tiene una duplicación del 3 al 7, que qué tipo de afectaciones puede tener a nivel cognitivo. Bueno, del 3 al 7 es en principio solo lo que sería pérdida de la forma larga y es muy aventurado decirle qué posibles problemas puede tener, porque aunque sí que hay ese nivel de esa relación entre cuántas distrofinas pueden estar afectadas y la severidad, vemos también casos que no encajan dentro de esto. Es decir, hay casos de pacientes que tienen mutaciones distales, que estarían afectadas todas las distrofinas, pero aún así a nivel cognitivo pues tampoco están muy afectados, y otros con mutaciones que son proximales, que no esperaríamos que el fenotipo, el nivel de problemas fuera muy, muy grave, y aún así lo es. Entonces, como ese punto de la mutación no es el único factor que determina al final el resultado del tipo de alteraciones, por eso no podemos decir. Podemos decir que en términos generales la probabilidad de que sea un problemas severos pues es mucho más baja que si la mutación estuviera más distal, ¿no? Y respecto a la naturaleza de esos problemas, pues un poco lo que hemos visto. Lo más frecuente pues pueden ser esas dificultades en el lenguaje, pueden ser problemas atencionales, un poco de la cuestión emocional, de que reaccionan igual de forma excesiva ante los estímulos. Bueno, es un poco lo más frecuente que podemos tener, pero hay también una alta variabilidad. Por lo tanto, solo mirando el resultado genético no podemos predecir 100% lo que puede pasar. Bueno, esto es muy típico, ¿no? En Duchenne a todos los niveles, yo creo que no solamente a nivel cognitivo, sino que nos encontramos incluso con hermanos con la misma mutación, evidentemente, y que están respondiendo a niveles muy distintos, tanto a nivel Sí. muscular como a nivel cognitivo, ¿no? Voy a mirar si hay más preguntas. Aquí tenemos, sí, nos preguntan, a ver si soy capaz de ahora. Dice Nerea que en la 4852, ¿qué forma cerebral estaría afectada? Y a nivel de probabilidad, ¿qué problemas podría ser habitual dentro de la variabilidad, como bien dices? Para el 48-52 estaríamos ya pensando en la afectación acumulada con la 140. Es decir, tendríamos la 427 y la 140 afectadas. Esta es una zona que coincide más que es un hotspot, que suele ser donde se concentran muchas de las mutaciones, y es una zona de riesgo. Pero nuevamente, insisto, aunque eso sea lo que probabilísticamente podríamos esperar, mayor afectación no tiene necesariamente que ocurrir así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se hace necesario pues, hacer algún tipo de valoración para ver un poco cuál es el estado real del paciente en este sentido. Que con instrumentos como los que os acabo de presentar, pues se puede tener una mínima idea un poco de cuál sería, si hay afectación de alguna de estas áreas. También, nuevamente, puede darse afectación de áreas de forma aislada o de un conjunto de áreas diferentes. Cada paciente puede cambiar y, por lo tanto, para eso es importante poder disponer de instrumentos como estos y hacer uso de ellos para tener esa idea más clara.
Gracias, Rubén. Luego tenemos otra pregunta de Nuria que nos habla de que su hijo tiene el exón 40, que cómo le afectaría. El ISCON 40 pues entra dentro del, podemos decir, zona segura, bueno, la zona de menor riesgo. Menor riesgo. Ahí solo estaría afectada la 427. ¿De acuerdo? Y digamos, el mensaje sería el mismo. ¿Eh? No, aunque aquí también pues, no cabría esperar grandes problemas, puede haberlos también. Por lo tanto, es imposible. O sea, no puedo, desde solamente el punto, el exón, no puedo anticipar qué es lo que puede pasar. Vale. No hay más preguntas, pero yo voy a aprovechar para hacerte una. Y es, hay bastantes pacientes que tienen epilepsia. Em, ¿Esto se ha valorado dentro de BIN o estaría relacionado con esa porción de GABA que tenemos inhibitorias? A ver, en MIN no hemos estudiado epilepsia. Sí que es cierto que hay una mayor frecuencia de epilepsia dentro de la comunidad de Duchenne. Y también es cierto que, bueno, lo que sea alteraciones del balance excitación-inhibición neuronal, es decir, la pérdida, por ejemplo, de la función GABAérgica, pues puede ser un factor determinante, desencadenante de problemas de epilepsia. ¿De acuerdo? No os puedo dar de primera mano resultados en este sentido bien, como os he dicho ya, no lo hemos tenido en cuenta, pero está ahí la cuestión y habría que tenerla más en cuenta de lo que estamos teniéndolo. Y bueno, ya hablamos de esto porque yo creo que sí que podemos hacer algo incluso con el registro. Y después tenemos una pregunta que nos va a salir de Verónica, que nos habla de que su hijo tiene 28 meses, que va a quedarse un año más en guardería porque está muy maduro para empezar el colegio. Solo dice mamá y tiene el exón 69. Veo que hay muchas cosas en las que ponéis que identifico a mi hijo, pero los estudios veo que es a partir de los 5 años. ¿No se pueden hacer antes los estudios? Bueno, eso es una cuestión que estamos ahí en ello, ¿no? Que queremos bajar un poco la edad para capturar este tipo de alteraciones, por lo menos bajar a los 4 años, pero hay que tener en cuenta que hay muchas cosas a nivel neuropsiquiátrico que, aunque tú tengas indicios en edades muy tempranas, los diagnósticos formalmente hasta los 4 años no suelen llegar, ¿de acuerdo? Entonces, un exon 69 es una zona de riesgo. Eh, el hecho de que se pueda ver un desarrollo, o sea, un retraso en el desarrollo del niño, pues es una llamada de atención, que es coherente con un poco la dinámica de problemas que podemos observar cuando aparecen en Duchenne y que sería algo pues, a tener en cuenta y hacer ese seguimiento. También es cierto que bueno, la parte del lenguaje, aunque lo más característico sea ese retraso en la adquisición del mismo, en algunos casos también es cierto que es una cuestión de que maduran más tarde y que pueden llegar a tener un lenguaje funcional, aunque a partir de un punto un poco más tardío, ¿no? Con esto no quiero decir lo que va a pasar porque no lo puedo saber, ni lo que está pasando en realidad, ¿no? Hay que hacer una evaluación detallada de todo ello y es importante pues estar en alerta para que se pueda hacer ese seguimiento y la intervención cuanto antes, como decía antes, pues mucho mejor. Vale, después tenemos que dice que en su caso, es la misma persona que ha preguntado sobre el 48-52, sí que coincide con lo que comentaste y actualmente con 4 años, atraso grave del lenguaje y bastante rigidez mental. Que muchas gracias por la explicación. Y después nos pregunta también que si el cuestionario, que cómo se podría acceder. No sé si todavía tenéis abierto. Vale, el cuestionario vamos a ponerlo a disposición una vez que ya tengamos el manual también disponible.
El manual está escrito, simplemente falta hacerle unas pequeñas revisiones por parte de externos y este cuestionario, pues Marisol lo sabe que es uno de los objetivos que tenemos en el nuevo proyecto es poder implementarlo dentro de registros de pacientes. Es decir, que a lo largo de este año vamos a tener que trabajar en ver cómo implementar ese cuestionario dentro de ese registro. Luego será un cuestionario donde se podrá acceder a través también de la Organización Mundial, de la World Duchenne Organization, que va a ser un poco la que sostenga el copyright del mismo y que lo va a poder ceder de forma gratuita para investigación que no sea comercial y para la práctica clínica. O sea que va a ser accesible y vamos a tener, pues obviamente, ese manual también que nos permita la orientación. Así que bueno, todos los que puedan estar, Marisol, dentro de asociación y a través del registro, pues van a tener la oportunidad de poder responder a él y tener acceso a través de ese mismo registro. Luego ya, no sé, como usuario individual, yo creo que las familias es bueno que también que se puedan familiarizar con ello, porque es que además es un cuestionario en el que preguntamos por el estado en ese momento en concreto, en el que se está respondiendo. No estamos diciendo, digamos, lo que ha visto a lo largo de los 3 últimos meses o las 2 últimas semanas. No, es cómo se encuentra en estos momentos. Y eso permite que podamos hacer distintas valoraciones en distintos momentos temporales y hacer un seguimiento de cómo van cambiando esos signos de esas señales de alarma. Por lo tanto, bueno, haremos todo lo posible para que sea accesible y que pueda ser interpretable. Bueno, yo te iba a pedir, Rubén, si podríamos tenerlo para el Congreso, que es a finales de mayo. ¿Cómo lo ves? A finales de mayo, estamos en febrero. A ver, yo he hecho mi parte. Ahora estoy esperando que el resto ya terminen con esas revisiones para... A ver, si no en su completud, sí que puedo presentaros algo del mismo, ¿de acuerdo? Y Perfecto. del propio manual y demás. Os digo que, a ver, aquí el problema es cuando estamos grabándonos. Cuando nos estamos grabando no puedo poner según qué cosas porque se consideran confidenciales hasta que no estén publicadas. Bueno, si nos vemos en un congreso sin cámaras en ese sentido, o podéis tirarme más de la lengua. Vale, pues nada, bueno, simplemente pues agradecer a Rubén, no tenemos más preguntas, pero voy a chequear, no. Agradecer a Rubén su participación, lo que él comenta sobre el cuestionario, pues habíamos hablado también con él de esta posibilidad de, como bien decía Rubén, de que lo tengáis cada uno de vosotros en vuestro perfil de vuestro registro y que cada vez que lo necesitéis, esté allá por si lo necesitáis para alguna valoración o para lo que sea. Y este cuestionario se pondrá, pues eso, en manos de todos vosotros en cuanto esto se pueda hacer. Y que se responde en menos de Eh, 5 minutos. ¿El qué? En menos de 5 ¿Qué? minutos se responde. Bueno, pues es un cuestionario flash y entonces es Mm. facilísimo de hacer. Y nada, Rubén, solamente decirte gracias de parte de bueno, todos los que están escribiendo y por estar aquí totalmente desinteresadamente. Y, y nada, ya en las próximas novedades ya supongo que nos las contarás en el Congreso el 22, Sí. 23 y 24 de mayo. Ahí sí que me puedo explayar un poco más. Venga, pues muchísimas gracias. Buenas Pues noches a nada, a todos. vosotros. Venga, Adiós. adiós.